Hola mis queridos técnicos, bueno, mi nombre es Antonio Tafanera, algunos me conocen, yo trabajé muchísimos años en ART Electrónica. La idea de estos tutoriales es enseñarles un poquito a, realizar algunas reparaciones, instalaciones y demás. En este video tutorial les voy a enseñar a fabricar un pequeño elemento, una pequeña herramienta que es muy interesante que la tengan en sus cajas de herramientas, que es un probador de batería. Es un simple elemento, como vemos acá. Esto que está acá es una resistencia que vienen en formatos cerámicos bobinados. Este tipo de resistencia, si ustedes ven acá, una flechita, tiene un orificio, o sea que si yo lo dibujo de este lado es una circunferencia y tiene como un orificio. Esto ayuda a este tipo de resistencia a que disipe mejor la temperatura. Estas resistencias yo les voy a enseñar ahora cómo calcularlas para extraerle, para aplicarles una carga a las baterías y poder probar básicamente si están en buen estado. Acá tenemos una resistencia, una imagen de una resistencia cerámica de 20 vatios de 4 ohms. Bueno, vamos a enseñar un principio básico, un conocimiento básico que tenemos que saber, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la tensión es igual a la intensidad por la resistencia. Esto es algo básico que tenemos que saber y que lo vamos a tener que aplicar en un montón de circuitos eléctricos y circuitos electrónicos muy utilizados en sistemas de alarmas. Es algo que yo después lo vamos a mencionar muchísimo en estos pequeños tutoriales, pero es algo que se lo tienen que aprender de memoria. Es muy simple esta formulita. Entonces, vamos a hacer el ejemplo básico de cómo calcular la resistencia para generar un consumo similar a lo que serían dos sirenas sonando en el momento que se dispara un sistema de alarma. Normalmente, utilizando una sirena interior y una exterior, vamos a estar aplicándole una carga de aproximadamente unos 3 amperes, más o menos. Depende de qué tipo de sirena utilicemos. Si usamos sirenas piezoeléctricas, los consumos son menores. Si utilizamos sirenas magnetodinámicas, que son como parlantitos, el consumo es aún mayor, con los beneficios que tiene ese tipo de sirena, los pros y los contras, que en otro video se los voy a mostrar mejor. Pero básicamente se calcula unos 3 amperes de consumo en un sistema sonando. Entonces, para probar la batería nos vamos a basar en una corriente, tratar de lograr un consumo de 3 amperes. Entonces decimos que tenemos nuestra batería de 12 volts, ¿no es cierto? Y necesitamos entonces sacarle una corriente, ahí tenemos la I de corriente de, habíamos dicho, 3 amperes. Bueno, teniendo ese dato, tenemos que averiguar qué resistencia, la incógnita acá sería la resistencia, ¿no es cierto? Esa sería la incógnita. Entonces decimos, acá la cuenta sería 12 volts dividido la corriente, entonces hacemos la cuentita, dividido los 3 amperes, es una cuenta extremadamente fácil, me da 4, o sea que la resistencia sería de 4 ohms, 4 ohms, ese es el simbolito ohms, o sea que sería este tipo de resistencia, este valor en el formato cilíndrico, en este formato cerámico o en este. Así que teniendo ese dato, lo que tenemos que hacer es comprar soldar unos cablecitos, un cocodrilo, como vemos acá. No hace falta que sea color negro y rojo, porque acá no vamos a tener polaridad, esto lo podemos conectar de la manera que se nos ocurra que lo hagamos, que no vamos a efectuar ningún tipo de cortocircuito. Y acá viene cómo sería el procedimiento. Tenemos que utilizar un multímetro, un tester, como lo conocemos los técnicos, y si vamos a generar el consumo que habíamos hablado de 3 amperes, lo vamos a colocar aproximadamente unos 30 segundos. Unos 30 segundos le vamos a colocar la resistencia conectada acá. Esta sería una resistencia, eso sería un símbolo básicamente de bobina, pero ahí tenemos la resistencia. Lo vamos a conectar con nuestros cocodrilitos y simultáneamente, hacemos así, lo conectamos al multímetro. Empezamos a efectuar la medición
desde el segundo 0 y los valores van a empezar desde aproximadamente 13 volts que va a tener en vacío, va a empezar la caída, o sea, la caída hasta valores aproximadamente de 12 volts, 3. Eso es muy relativo. La tensión va a caer y a los 30 segundos, para que una batería esté en buen estado, no debería caer por debajo de este valor, de 12,3 volts. Si baja ese valor, démosle hasta 12 volts. Si baja de 12 volts, esa batería necesita ser sustituida. Entonces, cuando a los 30 segundos llegamos a esos valores, cortamos, sacamos la resistencia. Esto va a levantar muchísima temperatura, mucha temperatura. Acá se me pasó un dato muy importante. Esta resistencia es de 20 vatios. Acá viene una fórmula muy importante, que es la W de vatios, que cómo se calcula es el resultante de la intensidad multiplicado por la tensión. O sea que yo todos esos datos los tengo acá. Por ejemplo, la intensidad habíamos dicho que era 3 amperes multiplicado por los 12 volts de la batería nos da 36 vatios. Y acá viene un problema, decimos 36 vatios con respecto a la resistencia de 20 vatios se nos va a quemar. Y bueno, sí, si yo esa resistencia la dejo 5 minutos y sí se va a quemar. Pero como estas son periodos de tiempo muy cortitos, de 30 segundos, hasta 1 minuto puede llegar a ser, depende de la corriente. Si manejamos, en vez de 3 amperes le sacamos 2 amperes, podemos llegar a manejar un tiempo de 1 minuto. Pero la idea es que básicamente la tensión no caiga por debajo de los 12 volts. Eso es importantísimo a tener muy en cuenta. Acá tenemos nuestro gráfico de descarga de cualquier batería de gel. Nosotros cuando apenas desconectamos la fuente, o sea el cargador de batería de nuestra batería, la batería en pocos segundos va a adoptar un valor aproximadamente de 13 volts. Puede ser 13 volts,2, un poquito más. Recordemos que nuestro cargador siempre va a estar oscilando en valores próximos a 13,8 volts. Bueno, teniendo ese valor de 13 volts, en cuanto le apliquemos una carga, que como hemos explicado anteriormente, pueden ser cargas de 2 amperes, 3 amperes, 5 amperes. Bueno, los primeros segundos vemos que hay una caída relativamente abrupta y se va a posicionar, se va a estabilizar en un valor que puede llegar a ser de 12 volts,5, 12 volts,7 más o menos. Y transcurrido un tiempo, o sea, ahí medianamente se estabiliza y a medida que va pasando el tiempo, la tensión va cayendo lentamente. Es más, en algunas baterías que están en muy buen estado, la tensión se puede estancar en un valor que puede llegar a ser, por ejemplo, de 12 volts,5, por ejemplo, 12 volts,3, y después se empieza a recuperar. 12 volts,31, 32, 33, se empieza a recuperar. Eso me está denotando que la batería está en buen estado. Sigue transcurriendo el tiempo con esa carga aplicada hasta que llegamos a un umbral, a un valor crítico, que es de 11 volts,7, donde la batería prácticamente se desmorona en un lapso de tiempo muy cortito. O sea, si seguimos aplicando esa carga, cuando lleguemos a ese valor, 11 volts,7, la batería se me viene abajo. Obviamente este tiempo graficado va a depender de la carga. Si nosotros aplicamos una carga de 5 amperes, ese tiempo va a ser menor, ese tiempo X va a ser menor. Y si le aplicamos una carga de 1 ampere o de 2 amperes, ese tiempo se va a dilatar. Bueno, espero que les quede claro nuestro gráfico de descarga. Si les gustó el video, denme un like y nos vemos en el próximo tutorial.